presenta wowmx.tv. Hola de nuevo, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. Pues hay un debate muy importante en México, fundamental para el tema de la seguridad, que es la pertenencia de la Guardia Nacional sobre dónde debe estar sectorizada. En este momento se encuentra en la Secretaría de Seguridad Federal, pero el presidente de la República propone que se vaya la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Evidentemente esto ha provocado una polémica porque el presidente había comentado desde principios de su sexenio, antes de este sexenio, de que se crearía la Guardia Nacional y sería bajo el mando de un civil y sectorizada en una Secretaría Civil. Sin embargo, pues las circunstancias han cambiado. Yo creo mucho tiene que ver el tema de que los militares también se encuentran en una ambigüedad sobre si son civiles porque están en la Guardia Civil o siguen perteneciendo con sus derechos laborales, sus derechos de seguridad social a las Fuerzas Armadas. Ese es un tema técnico, pero también en términos de que pues están integrados la mayor parte por militares y bueno, el tema también importante es que pues militares que mandan a militares también es una situación óptima, pero esto tiene muchas aristas de diversos tipos. Mucho se ha comentado también de que gobiernos de izquierda recientemente electos como Boric en Chile o como Petro en Colombia han devuelto o han perfeccionado o piensan devolver o piensan colocar a sus guardias nacionales bajo el mando de civiles en ministerios civiles. Solamente que hay que tomar en cuenta algunas apreciaciones. En Colombia, por ejemplo, siempre estuvo la Guardia Nacional en el Ministerio de Defensa porque el término del combate a la guerrilla, el combate a la narcoguerrilla, al narcotráfico, y porque la naturaleza del ejército colombiano, igual que el chileno, es distinto. Recordemos que allá son fuerzas armadas que pertenecen también pues a los grupos elitistas. No diría que pertenecen, pero los grupos elitistas sí forman parte de las Fuerzas Armadas. Hijos de las familias pudientes se van a la Marina chilena, a las Fuerzas Armadas colombianas, y en México no. Recordemos que tiene un origen revolucionario. A algunos se les hace una desproporción decir que es el pueblo vestido. Sin embargo, pues en México no hemos visto ninguna familia pudiente que mande a sus hijos a las Fuerzas Armadas, ya sea a la Defensa o a la Marina Nacional. Pero hoy vamos a hablar de estos temas con dos personas que han estado muy metidos en esto. Uno es el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, que fue director del Colegio de la Defensa Nacional, fue director de inteligencia militar, fue comandante en la zona de Guerrero, fue secretariable, es decir, fue considerado en su momento para ser secretario de la Defensa Nacional. Y también nos acompaña José Buendía Hegebich, quien es colaborador de Excelsior, tiene un programa también que se llama Conversando con Buendía, y además José siempre ha estado muy metido en el tema de estos debates que tienen que ver sobre los temas de seguridad de las Fuerzas Armadas. Y por eso le voy a pedir a Pepe Buendía Hegebich, que nos haga una introducción, un comentario introductorio, por favor. Pepe, adelante. Bueno, pues un gusto, la verdad, muchas gracias por la invitación, Mario, y por supuesto un gusto compartir la mesa con el general Oropeza. Me parece que la introducción de buena manera la acabas de hacer ya tú y me remitiría a retomar algunos puntos que decías. En efecto,
En las últimas semanas, el presidente ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que la Guardia Nacional pase a formar parte, inscribirse bajo mando militar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es una discusión que se dio incluso antes de que se aprobara la propia ley de la Guardia Nacional, recordarán, y que finalmente se saldó con un compromiso, y el compromiso que permitió que esa ley de la Guardia Nacional saliera por el voto mayoritario en el Congreso del país fue que sería encabezada por el Poder Civil, aunque la estructura y las formas de operación, incluso la integración fuera militar, y que en esa misma ley quedó establecido que en 2024 la militarización que comenzó en el país de la seguridad pública sin reconocimiento jurídico que tuvo a los propios militares, digamos, desprotegidos de desarrollar la función de seguridad pública en las calles, permaneció desde el gobierno de Calderón hasta 2020. Bueno, la ley de la Guardia Nacional establecía también el compromiso en un transitorio de que en 2024 los militares que habían participado en la seguridad pública de manera transitoria, de manera coyuntural, frente a los problemas, las deficiencias, las incapacidades de las autoridades civiles, de policías y también ministerios públicos para combatir el crimen, a reducir la violencia, tendrían que regresar a los cuarteles. El planteamiento del presidente de Tajo lleva justamente a desconocer los acuerdos de la Guardia Nacional y, por supuesto, la fecha de regreso a los cuarteles, proponiendo una profundización de la participación de los militares en seguridad pública. Y esto, como sabemos, se puede hacer solamente si hay una reforma a la Constitución, porque las tareas de seguridad están reservadas o están designadas a las autoridades civiles, a la policía, a los gobiernos civiles, a los ministerios públicos. Esto, en caso de que prosperara, tendría que pasar por el voto mayoritario en el Congreso. ¿Qué pasa en el Congreso? Que la oposición ha dicho que hay una moratoria constitucional y no le van a dar al presidente ninguna reforma hasta que termine el sexenio. Lo que utiliza el presidente para decir, pues si no van a legislar, si no van a pasar ninguna reforma constitucional, lo voy a hacer a través de un acuerdo que, si bien trata de justificarlo en la obstrucción de la oposición del Congreso, tampoco va a ser fácil que pueda pasar la prueba de fuego de la Corte, donde ya ha sido impugnado, dado que violentaría una disposición constitucional. Y ahí es donde nos encontramos. Nos encontramos con un presidente que pone sobre la mesa regresar a esa discusión antes de la Guardia Nacional y profundizar, digamos, un modelo de seguridad en el que cada vez se relega más a las autoridades civiles en favor de la opción de la intervención ya de manera permanente de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad. Y creo que, independientemente del marco jurídico, de que, en mi opinión, es difícil que eso llegue a transitar, una pregunta clave es, a ver, ¿por qué apostar a la profundización de la intervención de las Fuerzas Armadas si, como tú recordabas en otros países, por ejemplo, Colombia, el nuevo presidente de izquierda, Gustavo Petro, va en sentido contrario, va a sacar o llevar nuevamente la seguridad pública a los civiles, por un lado. Y en segundo término, ¿por qué profundizar en la militarización de la seguridad pública si después de casi 15 años tampoco ha logrado reducir
los niveles de violencia y la criminalidad en el país. Bueno, yo creo que aquí José Buendía, general, nos está diciendo algo importante y dice, bueno, que Petro va en el sentido contrario, siendo de izquierda, pero creo que es una medida, José, creo que es una medida de política pública y creo que es discrepante con lo ideológico el decir se queda en la defensa o se queda en el Ministerio del Interior. Al final de cuentas, esa sería una medida de política pública que no tiene que ver quizá con cuestiones ideológicas o que tiene que ver más bien con la naturaleza de ambas Fuerzas Armadas. General, yo también quiero problematizar un tema ahí que conversaba, que decía Pepe, si esto nos está llevando, pues en pocas palabras, si nos está llevando a la militarización porque las Fuerzas Armadas están concentrando tareas de seguridad pública y de seguridad nacional y de seguridad ciudadana, seguridad humana. Pero desde siempre las Fuerzas Armadas han estado en la creación del Servicio Secreto, la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Federal Preventiva, la Policía Federal de Caminos, que era muy prestigiada en su tiempo. ¿Qué opina de todo eso, mi general? Bien, creo que debemos de comenzar por el principio. En México, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador es el tercer presidente que de manera sucesiva le apuesta a nuevas instituciones de seguridad. Cada 10 años cambiamos de modelo policial. No tenemos una permanencia. En 2009 empieza la PFP. En 1999. En 2009 llega el presidente Calderón. Con marinos y soldados, la PFP. Ah, sí, la tercera brigada de policía militar fue la base. Siempre han sido las Fuerzas Armadas las que están presentes aquí. Que intervinieron en la UNAM cuando la toma del Mosh, sí, me acuerdo. Claro que sí. Bueno, ¿qué pasa con Genaro? Genaro pues le cambia el nombre y es Policía Federal. Luego viene el presidente Peña y él habla de una gendarmería. Se crea la gendarmería, pero pues nace casi muerta, ¿no? Porque ya avanzado el sexenio, pues se organiza la gendarmería y no hay eco, un mayor eco en eso. Pero después, en el 2019, ¿qué pasa? Pues se crea la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, de acuerdo con la ley que la funda, se estipula la creación de una institución de carácter civil como órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En la práctica se creó una unidad administrativa para la transferencia de la Policía Federal. Quiero aclarar que de la Policía Federal han pasado muy pocos elementos a la Guardia Nacional, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí con la Policía Federal? Bueno, Genaro García Luna, para congraciarse, debemos tomar en cuenta que el modelo que se siguió también en las leyes era un modelo militar, la subordinación, la lealtad, el respeto, el deber de obediencia. El deber de obediencia lo quita Genaro, se congracia con los policías. Ya no tenemos por qué obedecer a los superiores. Ya no había que limpiar cuando el superior decía, ¿vas a limpiar ahí donde te dormiste? No. Ahí déjalo como está. Ahí déjalo como está. ¿Vas a ir a tal lado? No. Iban al órgano interno de control para quejarse. Oiga, mi general, nos vamos a ir a una breve pausa, sí. Y ahorita regresamos con usted, seguimos con esto. Sí. No se vayan, volvemos con este tema. Wow.mx.tv. Son unos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6 meses. Vamos a ver, como les comentaba, los próximos estrenos. Una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te Llevo Conmigo. Escritor, el periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Esos pedazos de vida de Sandra Becerril
y todo lo que tienes allá adentro y que lo plasmas en unas letras increíbles que te van llevando. Simplemente lo que les acabo de leer. En esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. Pero estar aquí contigo y que seas mi padrino y que manifiestes lo que significa para ti la tinta en la piel es increíble. Sandy, sabes que te quiero muchísimo. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche, entonces es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Karime Badín. Yo soy Ludwig Tapia y esto es Suena el Fonógrafo. Pero no se olviden de seguir la transmisión en nuestro sitio oficial de wowmx.tv. En este sitio increíble y por supuesto siempre vinculando la música con tus artistas favoritos y llevándolo hasta tu hogar. Y qué mejor lugar que aquí, en Sueñorama de Plaza Central. Así Estamos aquí para todos ustedes y como estamos trabajando, vamos a mostrarles hoy un pequeño streaming. Blanca, rompiendo el silencio, es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Por favor, déjenos bailar. Cantando, cuac, cuac. Cantando, cuac, cuac, cuac. Yo puedo caminar como un conejo, saltando, boing, boing. Saltando, boing, boing, boing. Yo puedo caminar como una tortuga y Y de eso y demás pues vamos a estar platicando con Renata. ¿Cómo estás? Muy contenta, Gabriel, muchísimas gracias por el espacio, muy feliz de que por fin esta peli. Y nos trae todo, o sea, harto que platicar. Mucho chisme, vaya que en sí relación hay, con los Óscares, ¿no? Que fueron este domingo pasado y vaya que sí. Temas. Para nadie, por ella. ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! Quiero decirte que si eres una de esas personas que está todo el tiempo esperando que llegue alguien para motivarle, para decirle algo bueno, para que reconozca lo bueno que haces al mundo. WowMX.tv. La seguridad humana, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos la caricatura que nos envía Fernando Morales, nuestro caricaturista oficial. Y bueno, pues la Guardia Nacional y sus claroscuros. Precisamente comentaba ahí con el general Oropesa ahorita previo a volver a entrar al aire, de varios temas importantes y fundamentales, y uno tiene que ver con que no sería nada más una necesidad de una aprobación constitucional, sino muchas reformas a leyes secundarias que tienen que ver desde con los ascensos de los militares, pero también como que están sectorizados ahora en la seguridad social que provee el Estado a sus trabajadores a través del ISSSTE, y tendrían que regresarse, si fueran a la defensa, salir de la férula del ISSSTE y volver a la seguridad social de las Fuerzas Armadas, al ISFAM, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Pero general, ¿cómo ve todo esto que nos estaba usted comentando? Sí, debemos de tomar en cuenta que la mayor parte del personal que existe en la Guardia Nacional pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional. Fueron policías militares o policías navales que se fueron en una gran cantidad a la Guardia Nacional. Ahora también están reclutando civiles que se están haciendo agentes de la Guardia Nacional. Todo esto lleva también fueron equipados por la propia Secretaría de la Defensa Hasta Nacional. los uniformes también. Uniformes, pero no solo uniformes, armas. Fornituras, todos los instrumentos, cascos. Centros de entrenamiento también. Los cuarteles que han construido. Había un plan muy ambicioso que fue planteado por el señor presidente de la República de más de 200 y tantos cuarteles. Llevan cerca de
180, 175, 180 cuarteles, aunque algunas gentes precisamente donde hay huachicol han arrojado a la Guardia Nacional con violencia, como en Tlahuelilpa, donde hubo el incendio, sí, claro, recuerdan en ustedes. Hidalgo. Sí. Ahora, todo esto ha llevado que en mayo del 2019, sí, fue en mayo del 2020, un año después se crea la policía, ¿verdad? Ya se empiece un adiestramiento en serio sobre 8 ejes principales: prevención y atención de delitos en flagrancia, realizar detenciones, presentar detenidos ante el MP y colaborar con entidades estatales y municipales en materia de seguridad pública. Ser el primer respondiente, que eso es bien complicado. Es el que lo presenta ante el Ministerio Público. Además, él va a tener los testigos, Así él va a es. decir cómo pasaron los hechos. Es una cuestión de procedimientos jurídicos penales. El trabajo policial: recibir denuncias, cumplir órdenes de detención, investigar delitos y participar en procesos penales. Todo esto conlleva una capacitación que lleva todo un tiempo, son 20 semanas, así que no es fácil, ¿no? Inteligencia: observar en el campo, dirigir solicitudes de intercepción de comunicaciones, monitorear redes en línea y análisis de inteligencia. Caminos: vigilar vías de comunicación y transporte y determinar faltas administrativas. Mario. Migración: en colaboración con el Instituto Nacional de Migración, revisar documentos migratorios, apoyar... O sea, todo, mi general. Todo lo que hacía antes la Policía Federal, porque esta es una Policía Federal. Oiga, mi general, vamos a preguntar y a Pepe su opinión. Pepe, también hay una cosa importante. Cuando se dio el debate de la Guardia Nacional, recordarás, se dio el debate para hacer la Guardia Nacional a principios de sexenio. El general secretario de la Defensa Nacional dijo algo muy importante. Dijo: venimos aquí y nos dicen que somos los salvadores de la patria, lo mejor de lo mejor, la institución más querida por el pueblo, por la sociedad, el prestigio militar. Y salimos de aquí y nos dicen violadores de los derechos humanos, la militarización del país, no tenemos la capacidad para actuar en tareas de seguridad pública. ¿Qué opinas de esa ambivalencia que hay a veces de los legisladores y de los políticos respecto al tema, Pepe? Mira, creo que lo primero que hay que destacar es que si desde 2006, 2007 comenzó a implementarse este modelo de militarización de la seguridad pública con el gobierno de Calderón, en buena medida fue por 2 razones. Una, porque los militares, las Fuerzas Armadas, son de las instituciones que han mantenido mayor prestigio en términos de la percepción de los ciudadanos mexicanos respecto al resto de las instituciones del país. Y la segunda razón fue las deficiencias muy graves de las instituciones civiles. El general López acaba de hacer un recorrido sobre las distintas policías y sus distintas versiones que cada sexenio se han tratado de poner en marcha para tratar de suplir esas deficiencias de las policías civiles, que desde 2000 y luego en los sucesivos gobiernos no acaban de dar resultados en términos de lograr combatir el crimen y reducir el delito. Esos dos son dos de las razones que creo que llevaron a el poder civil, un poco, déjame decírtelo de esta manera, a capitular en favor de la mayor intervención y la mayor presencia de los militares en la seguridad pública. Pero ya tenemos experiencia, no estamos empezando con este modelo. Es un modelo que se ha venido profundizando. Decía el general, incluso si se produjera esa reforma constitucional, son muchas las leyes que habría que cambiar. Pues desde luego, porque es un cambio de modelo, tendría que haber una reingeniería completa para poder ajustar la participación que hoy constitucionalmente no está establecida para la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad pública o para poder tener bajo su mando la Guardia Nacional. Pero lo que me parece más importante es que las 2 razones
que están detrás de haber aventado este nuevo modelo desde hace casi 15 años es, una, que el ejército goza de mayor prestigio y se considera más difícil de corromper que las instituciones civiles. De hecho, la gente protesta cuando van a sacar al ejército de las ciudades, la gente protesta porque lo hacen, Pepe. La segunda razón, no en todas, ese es el problema, y hacia allá voy. Y la segunda razón es que la disciplina y el modelo de actuación militar parecía más confiable frente a las deficiencias y los atrasos de las instituciones civiles. Sin embargo, hoy me parece que comenzamos o podemos comenzar a hacer una discusión ya sobre un camino recorrido. Si bien en algunas ciudades, como tú dices, y pienso por ejemplo en Sinaloa o en Sonora o en Baja California Norte, hay respaldo de la ciudadanía a la presencia de la Guardia Nacional o de los militares, te diría que eso no sucede, por ejemplo, en Chihuahua y particularmente en Ciudad Juárez, donde el recuerdo de la participación de los militares no dejó ese buen sabor de boca dentro de la población. Estamos viviendo incluso hoy otro momento de prueba importante para las Fuerzas Armadas y es el informe de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa. La Fiscalía acaba de girar, por ejemplo, órdenes de aprehensión contra 20 militares, entre ellos un general. Y marinos también. Entonces el argumento de que no hay, de que son incorruptibles, me parece que tenemos hoy que empezar a valorarlo a la luz de los hechos. Puede ser que sean menos corruptibles. Ese es el otro argumento que se da. Son menos corruptibles que los otros. Sí, es posible que eso sea cierto. Sin embargo, tendríamos que hacernos cargo de que irnos por el menor de los males, en todo caso, como es este argumento, nos puede conducir justamente a todavía debilitar más la vía civil, las instituciones de seguridad y de procuración de justicia, ministerios públicos, jueces, que es donde, desde mi punto de vista, está el grave problema de la seguridad pública y de la impunidad. Oye, Pepe, pero también hay una situación, si bien es cierto que también los militares y los marinos también hay unos que se corrompen o se dejan corromper, también es cierto que las leyes militares son mucho más severas y al que lo cachan ahí, acordémonos de Rebollo, le va muy mal. Las leyes militares son muy severas, es decir, sí hay militares que se corrompen, sí hay malos elementos, pero como están regidos bajo las leyes militares, no se la acaban si los cachan. ¿Cómo ve, general, eso? Efectivamente, no es que los militares seamos incorruptibles, yo creo que no es adecuado decir que incorruptibles. Le pueden llegar a alguien, ¿verdad? Pero el castigo, como usted señala, hay tres cosas a las que yo le tengo un gran respeto. Y todos los militares en general coincidimos en eso, ¿no? Las leyes militares, al secretario de la Defensa Nacional y en mi caso a mi esposa, porque también son severos también esas. Así es. Sí. Yo creo que el hecho de que la iniciativa presidencial para que la Guardia Nacional pase a la Sedena, el señor presidente está viendo a futuro, pienso yo. Si ganan otros partidos políticos en los siguientes periodos presidenciales, pues la disciplina militar es la garantía para que es el aval para que se sostenga más la institución. Ahorita hay una ambivalencia con la aplicación de la ley. Los policías cuando les conviene, si cometen alguna falta, un delito, cuando les conviene son civiles. No, yo soy civil. Y cuando no, son militares, ¿verdad? Claro. Entonces, eso necesita ya definirse. Los civiles son muy dados a utilizar los cuerpos de seguridad pública para sus fines políticos, pero yo soy de la idea que la seguridad pública no debe de politizarse, se debe de mantener un tanto neutral. Yo considero que la iniciativa presidencial sí se va a discutir en el Congreso de la Unión y se votará. Vamos a ver qué pasa, ¿no? El riesgo que algunos vislumbramos con lo que dice el artículo ese quinto de la ley,
de la ley de la Guardia Nacional, es que el Ejército y la Fuerza Aérea se vean absorbidos por tareas de seguridad pública en detrimento de sus misiones constitucionales. Es importante que yo exprese eso, porque sí es para mí una preocupación. Otra cosa que pasaba antes con la Policía Federal, pasaba igual que con los políticos, ¿no? El titular en turno pues repartía los cargos principales entre sus cuates. Ah, vente acá, te voy a hacer comisario. En serio. Y se prestaba para la designación. Claro, hombre, ¿verdad? Sin detrimento de que sí hubo unos policías que hicieron carrera. Claro. Y fueron capaces. Conozco a varios, ¿verdad?, que llegaron a comisarios por sus propios méritos. Y la unidad antisecuestros de la Policía Federal era muy buena también. Hubo buenos elementos, ¿verdad? Sí. No todo fue malo, ¿no? Pero pues sí, debemos de ver que esas cuestiones sean vistas a futuro y tener un cuerpo que sea bien adiestrado, bien preparado, que respete los derechos humanos. ¿La doctrina es importante? Claro que sí. ¿Por qué es importante la doctrina? La doctrina es lo que le da la fortaleza a una institución, porque va a tener la preparación, va a tener los conocimientos deseables. Hablamos de 8 ejes, ¿verdad?, que son los que tiene que seguir la Policía Federal. Pero también, aparte de la doctrina, como parte de esa doctrina, debe de tener buena salud mental y física. Como usted me dijo un día, ¿cuántos militares ha visto gordos, no? Exacto. Sí hay, pero no, ya no están en el pero son los menos. ¿Qué opinas, Pepe? Pepe, hay que recordar nada más 2 cosas quiero problematizar contigo. Una, que parece ser que en su tiempo Álvaro Uribe, presidente de Colombia, le dijo a Calderón lo de la declaración de guerra para un poco diluir el tema de que lo tenía muy bombardeado, que era lo del voto por voto y casilla por casilla y la legitimidad. Y también así es. Y luego la Policía Federal con Calderón es muy esclerosada, crece muchísimo, con muchos elementos que muchas veces no están adiestrados, muchas lagunas, es una contratación, una inversión que muchas veces no se reflejó en los resultados. ¿No será que a veces no es necesario un golpe de timón, pero sí un ajuste más claro en la institucionalidad? Pepe, ¿tú cómo ves? Mira, yo creo que ahí hay que hacer una diferenciación importante entre un modelo de seguridad pública y una estrategia de un gobierno o de cualquier gobierno respecto a la seguridad pública durante la administración. Desde el gobierno de Calderón hemos visto una creciente participación e intervención de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Me parece que eso no tiene duda. Me parece que eso es incuestionable. Y la última tentativa, la última idea del presidente López es profundizar en ese modo. Otra cosa es la estrategia, algo de lo que creo que los propios militares se han quejado. No es lo mismo la estrategia, por ejemplo, de Calderón o de Peña Nieto, de guerra contra las drogas, que implicaba tener a las fuerzas combatiendo permanentemente a los cárteles del crimen y generando enormes focos de violencia, que la estrategia de abrazos y no balazos que ha venido siguiendo la actual administración hasta ahora y que implica en buena medida evitar la confrontación directa y de alguna manera cancelar esa guerra contra las drogas que tanta sangre costó para el país. Pepe, te interrumpo un momento. Si bien es cierto que lo de abrazos y no balazos ocurre desde las mañaneras de las conferencias de prensa matutinas del presidente, la realidad es que pues es más bien un dicho, porque sí ha habido muchos operativos donde han participado la Marina y el Ejército Mexicano y en conjunto con Guardia Nacional, e incluso lo hemos visto en la ciudad con la Secretaría de Seguridad Pública del DF, donde sí, Pepe, pues no hay tantos abrazos ni balazos. Parece que ese es un dicho presidencial que se contradice un poco con lo que sucede en la realidad ante tantas operaciones. ¿Cómo ves eso?
Bueno, yo creo que habría que preguntarle a los propios militares cuáles son o han sido algunas de las cuestiones que les pueden haber molestado durante el actual sexenio. Y una de ellas, no creo que se necesite inventar el hilo negro como para ver, por ejemplo, muchos de los operativos en los que han participado y han sido incluso expulsados de algunos pueblos o por no entrar a la confrontación han recibido maltrato de gente de los cárteles o incluso vinculada con la población. Estas imágenes las hemos visto. Claro. Son cuestiones que evidentemente no nos convienen, pero por supuesto que la línea de mando, la disciplina, ha llevado a que en muchos momentos las Fuerzas Armadas se contengan y no entren en combate justamente para mantener la política o la estrategia del presidente. Eso no significa que no haya habido, por supuesto, operativos y que no se hayan atacado a los cárteles, pero la política, la estrategia que el propio presidente ha enunciado y desde esa posición como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pues implica justamente marcar el rumbo de hacia dónde vamos, ha sido, no se trata de generar violencia, es decir, no queremos la confrontación porque eso genera violencia. Y sin embargo, y yo creo que ahí está parte de la discusión que tendríamos que tener ahora alrededor de estas reformas a la seguridad pública, lo que tendríamos que evaluar es la eficacia. ¿Qué tan eficaz es el modelo que hemos seguido hasta ahora? Esa puede ser la solución. El general decía hace un momento, está pensando el presidente en el futuro, en los siguientes gobiernos. Y ahí me parece que habría que hacer también otra distinción en relación con esta discusión. Y es, si el presidente lo que está viendo es un mensaje político con esta transformación de las Fuerzas Armadas hacia el futuro, pero más interesado en consolidar la transformación, el proyecto de transformación que ofrece, que necesariamente crear las condiciones, como decía el general, para que se reduzca o se logre combatir la violencia, reducir los niveles y además instalar lo que ha sido un déficit en el país histórico, que es el Estado de Derecho, o sea, la aplicación y el respeto a la ley. ¿Cómo ve esto que nos plantea Pepe, que hay un sentimiento, pues no sé cómo denominarlo, sino de un poco de resentimiento, un poco de frustración, de que pasan esas cuestiones de que las camionetas corretean a los convoyes militares, de que los han maltratado, de que se les ha pedido a las Fuerzas Armadas que pues no levanten las armas ante estos hechos que los agreden objetivamente y que es pues violatorio al uniforme, a la doctrina y también a lo que muchos mexicanos pues no queremos que maltraten a los soldados? ¿Qué pasa ahí, general? Efectivamente ha habido varios, esto empezó en Michoacán precisamente, y en Michoacán ocurrió, en Aguililla han ocurrido varios eventos. Sin embargo, Pepe, como buen periodista, yo quiero atraer su atención a la cuestión del combate al fentanilo. El fentanilo es uno de los problemas más agudos que tenemos. El fentanilo, la materia prima, llega de la India y llega de China principalmente, ¿sí? Y llega a los puertos del Pacífico. ¿Qué está pasando ahí? Veamos cuántos laboratorios, Manzanillo, pero no solo Manzanillo, también llega a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Son los dos puertos principales donde está entrando la materia prima para el fentanilo. Y hay infinidad de laboratorios que han sido, más de 76 han sido desmantelados por la Secretaría de la Defensa Nacional en diferentes operaciones. Hablando de inteligencia, ¿verdad? Porque las operaciones se están haciendo ahorita para no calentar las plazas con mucho cuidado, para repetir otro culiacanazo, ¿verdad? Al segundo de a bordo del que maneja Sinaloa actualmente, lo acaban de detener en días pasados, el lunes, para ser más exacto, ayer, lo detuvieron, ¿verdad? Entonces, eso es importante destacar, sin disparar un solo una operación tiro. incruenta. Totalmente, muy limpia,
Pero debemos de tomar en cuenta que la Guardia Nacional, todavía usted hablaba de la consolidación. La consolidación de las instituciones no es instantánea. Una policía para demostrar su efectividad necesita al menos 10 años de consolidación. La Guardia Nacional no va a tener la eficacia que quisiéramos, que todo mundo está ansiando hasta dentro de unos años. Mientras tanto, pues está entrando el ejército al quite, ya vimos el 5º transitorio. Y la Marina. Y la Marina también, ¿verdad? La Marina también está participando, las Fuerzas Armadas están participando en todo esto. ¿Por qué? Pues porque estamos ante un problema grave de seguridad pública. Es indudable que las alertas para no viajar a México y todo eso pues es un problema grave. Inhibe también el desarrollo regional, el desarrollo local, el desarrollo nacional, inhibe la economía, los secuestros, las extorsiones, todos esos delitos debemos de poner mucha atención de cómo se van a combatir. Ahí necesitamos exactamente la estrategia que usted se refiere. Necesitamos una estrategia de seguridad pública para que no vaya a salir algún funcionario como la presidenta municipal de Tijuana, ¿verdad? Que mejor déjense. Que mejor paguen, ¿no? Paguen ya, cóbrenle a quien deban de cobrar. No, señor, el Estado de Derecho es importantísimo. Así es. Debemos Oiga, de general, conservar. pero ¿qué opina usted de que hay sectores de la opinión pública que dicen que los militares, y así lo han dicho, no tienen capacidad para hacer labores policíacas? ¿Usted qué opina de eso? Cada rato encuentras, ustedes están educados para la guerra, para matar, no para ser policías. Bueno, sí. Nosotros hemos estado adiestrando en el ejército, en el Centro Nacional de Adiestramiento que está en Santa Gertrudis. Hay infinidad de policías, de todos los estados. De todos los estados. Que cada vez que tienen un problema, órale, recurren al ejército. Desde manejo de las tonfas. Todo eso ha sido, ¿no? Entonces, yo le quisiera preguntar a la gente, o nos quieren realmente o no nos quieren. ¿Qué es el planteamiento que hacía el general secretario de la Defensa? Exactamente, ¿verdad? A ver, ahorita salimos y somos lo mejor aquí adentro. Y afuera ya somos lo violadores peor. de derechos humanos. Bueno, también la gente que vive de los derechos humanos se tiene que ganar el pan diario. ¿Cómo? Pues atacando a las Fuerzas Armadas. Muchos de esos, los delincuentes están ganando terreno porque están reclutando a gente joven. Además, ante la falta de empleos y de oportunidades y de expectativas. Las oportunidades las está dando ellos, ¿verdad? Muchachos que están ya en edad de casarse, pues necesitan dinero para cumplir sus metas. ¿Y quién se los da? Pues se los da a los delincuentes. Y luego las autoridades también permiten que los delincuentes participen cuando hay desastres, le están dando cosas, le están dando regalos. El cartel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa dieron cajas de ayuda cuando estaba la pandemia y encerrada la gente. Pepe, ¿cómo ves esto que dice el general? Yo creo que toca un punto que me parece muy, muy importante. Y es el ejemplo del tema del fentanilo. Quizá uno de los mayores retos que tenemos hoy en términos de narcotráfico, y no solamente narcotráfico local, sino internacional. De la salud global. Y recordemos, a ver, fentanilo tiene que ver con Ayotzinapa. Está alrededor del comercio que había desde Guerrero hasta Estados Unidos desde 2014. Fentanilo también es Ovidio. Ovidio porque días antes, semanas antes de aquel Culiacanazo, hubo la pretensión de destruir laboratorios que a eso se dedicaban en Sinaloa. Y hemos visto, sobre todo en las últimas semanas, decomisos brutales, millonarios, como no habíamos visto cantidades de esa magnitud, de Estados Unidos en la frontera con México. Y ahí la pregunta que creo que muchos nos estamos haciendo es si en efecto, como tú decías, Mario, hace rato, esta estrategia de abrazos y no balazos es solamente narrativa y retórica, o si ha empezado a haber algún cambio en ella, en los hechos, sin decirlo en el discurso,
porque sí se ve que ha habido un mayor, digamos, una mayor hincapié, un mayor esfuerzo en la persecución de los cárteles o las organizaciones dedicadas a esto. Incluso es uno de los argumentos que utilizó el gobierno, recuerdan, hace un par de semanas, para tratar de explicar la explosión de violencia que vimos en 5 estados, incluso con algunos métodos que han abierto otra importante discusión que seguramente el general lo trae seguramente preocupado, y es si comenzamos a ver dentro de los cárteles también métodos de actuación de tipo terrorista. Bueno, lo que nos dice José Buendía además implicaría que más que metodología terrorista tienen una estrategia definida. Saben cómo atacar tiendas de conveniencia, en qué día, son los puntos más sensibles, cómo aterrorizar a la población. Forma parte de una estrategia. Ellos también traen sus jugadas en el tablero. ¿Cómo ve, mi general? Por supuesto. Antes que nada, quiero decirles que Guerrero es el estado productor número 1 de heroína, de amapola. La amapola es la junto materia con Afganistán, prima. por cierto, ¿verdad? Sí, claro. No es fentanilo lo que ahí se especula, ¿no? Es esto. Ahora, es muy peligroso hablar de terrorismo porque ello implica una connotación política que en este caso no la hubo. Debemos de tomar en cuenta que no había una reivindicación política o algo que dijeran esto los grupos delincuenciales. Yo estoy a favor de X, de causa nadie, política, alguna causa política o ideológica. No, era hacer daño por hacer. Sin embargo, cuando fue lo interrumpo un poco, mi general, cuando fue el tema del huachicol, sí, las bandas del huachicol decían a la gente, este petróleo es tuyo, puedes picar el ducto porque este petróleo te pertenece, porque nada más lo están utilizando los de arriba y los directores de Pemex. Era una cuestión como hasta medio de Robin Hood, puedes picar esto porque es tuyo. Ya había ahí un elemento ideológico, sí, mi general. Está como en la época del presidente de la Madrid, Caro Quintero dijo que él, que sembraron mucho, que él pagaba la deuda externa, ¿no? Una cosa parecía, pues si vamos a pagar la deuda externa, es una reivindicación para el país. Muchos delincuentes han hecho, Dillinger hacía eso en Estados Unidos, un ¿no? Hood Robin o Robin Hood, no sé. Bueno, nos vamos a ir al último corte comercial, volvemos en un momento más y seguimos platicando de este fascinante tema de la Guardia Nacional. No se vayan, nos vemos en un momento más. WowMX.tv. Sí. Son unos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6 meses. Vamos a ver, como les comentaba, los próximos estrenos. Una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te llevo conmigo. Escritor, el periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Esos pedazos de vida de Sandra Becerril y todo lo que tienes allá adentro y que lo plasmas en unas letras increíbles que te van llevando. Simplemente lo que les acabo de leer. En esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también... Bueno, estamos de nuevo aquí en Gabinete en la Sombra. Mi general, ¿alguna conclusión que nos quiera dar? Sí, yo concluyo que es conveniente que pase a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, por disciplina, por todo, para que se siga defendiendo la seguridad pública con una connotación de seguridad humana, que en el 2008 se hizo un compromiso por la seguridad pública de las Américas. Ahí cambiaron las secretarías, dejaron de ser de seguridad pública y se transformaron en seguridad ciudadana. Esa garantía de la seguridad humana la va a dar la Guardia Nacional. Eso creo. Pepe, ¿cuál es tu conclusión? Desde mi punto de vista, yo creo que lo más importante es que esto no se dé por acuerdo solamente presidencial, sino que
forme parte de una amplia discusión sobre cuál es el modelo de seguridad que queremos tener hacia adelante, el papel de las instituciones civiles y que seamos capaces de construir acuerdos y consensos, porque en este momento el país no los tiene en casi nada, pero particularmente no hay acuerdos ni consensos sobre la militarización de la seguridad pública. Y eso me parece que es imprescindible para poder tener éxito y para poder recuperar, como decía el general, un Estado de Derecho o lograr que se aplique y se respete la ley y al mismo tiempo lo que no hemos logrado en más de una década, reducir la violencia y la criminalidad. Creo que necesitamos acuerdos y las fuerzas políticas deben de poner todo su empeño, incluso para no mandarle a las Fuerzas Armadas esta papa caliente, como vienen haciéndolo también en la última década, sin el acuerdo, sin el respaldo de toda la ciudadanía o de las principales fuerzas políticas, de la mayoría, porque si no justo Mario lo convierte un poco en ese eslogan que tú decías hace rato, salvadores o violadores, ninguna de las dos. Lo de lo que se trata es de construir instituciones y esas se hacen por acuerdo y por consenso. Bueno, yo creo que el general y Pepe Buendía han sido muy claros y creo que tienen dos posturas interesantes, pero que pues tienen perfectos engranajes donde se pueden embonar. Y yo creo que así es como debería de hacerlo el Congreso, y que tiene que salir esto por consenso y dejarse de moratorias, pero también el gobierno con un poco más de generosidad sentarse a la mesa. Pero creo que todo el mundo está pensando en elecciones. Nos vemos en el siguiente Gabinete en la Sombra. Buenas tardes y buena suerte. Gracias. Gracias. Abrazo. Abrazo a todos y gracias. Wow. MX.